Gracias al Señor. Nuevamente los adultos de la Alianza Cristiana y Misionera de Manchay ahora tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra fe a través del estudio bíblico de Primera de Pedro, y en este día vamos a estudiar el capítulo 3 y el versículo 15, para lo cual lo he titulado Siempre preparados. Pedro dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro nos está hablando a través de este texto que tú y yo, mi hermano, debemos defender a Dios y a su palabra, aunque suene un tanto irónico defender a Dios, porque Dios no necesita quien lo defienda y la Biblia se defiende sola, pero Pedro nos está instruyendo que nosotros debemos estar preparados para que si alguna otra persona que cree o piensa diferente, nosotros podamos guiarle a través de las Escrituras a que esta persona pueda entender la verdad del Evangelio y entienda por qué nosotros tenemos esta esperanza. Y nos demanda que debemos mostrar razones para que esta persona pueda entender el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Pedro no solamente provee una buena razón para defender el Evangelio racionalmente, sino que nos da una serie de pautas para que nosotros podamos seguir en nuestra defensa del Evangelio. Por eso es que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, cuando nosotros lo leemos de una manera calmada, vamos a ver aquellos detalles que Pedro coloca para que nosotros podamos defender la fe. Primero, para defender la palabra apropiadamente, Pedro dice que debemos santificar al Señor en nuestros corazones. Es decir, antes de que tú comiences a defender con la razón, con el intelecto y con argumentos sólidos la fe que tú has depositado en Cristo Jesús, lo primero que tienes que entender, y Pedro te dice, antes que te llenes de conocimiento, antes de que te vuelvas un devorador de libros de apologética o de cultura general, Pedro dice, debes de santificar tu corazón. Y dice, santificad al Señor en vuestros corazones. Qué interesante. Y la versión Dios habla hoy dice, si no honren a Cristo como Señor en sus corazones. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. La versión Palabra de Dios para Todos dice, más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor. Es decir, Pedro nos va a instruir a que seamos ardientes defensores de la fe. Pero antes de llegar a eso, él dice, primero, ustedes tienen que pensar en ustedes. Tienen que trabajar en ustedes. Ya Pablo decía, examinaos a ver si están en la fe. Y Pedro dice, santificaos. Y otra versión dice, honren. Otro dice, adoren. Otro dice, preocúpense. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro? Que mientras Jesús no es Señor de tu vida, no puedes tú convertirte en un defensor de lo que Él habla, de lo que Él hizo o de los milagros que Él realizó. Porque la sumisión a Él, la sumisión a Cristo, te va a dar valor y fortaleza en medio de la hostilidad. Porque en aquel tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo aún llevados a muerte por su fe. Y Pedro les está diciendo, para que ustedes den una buena defensa de la fe, primero Cristo tiene que reinar en sus corazones. Primero Cristo tiene que ser Señor de sus vidas. John Piper, un escritor muy famoso y teólogo, dice así: pongan a Cristo en una categoría única, el lugar más alto, el valor más grande, el tesoro más supremo, la admiración más grande, el premio más apreciado, el que más estiman, honran y aman de todas las personas y todas las cosas en el mundo. Es decir, los comentaristas de Primera de Pedro están diciendo, si tú en alguna oportunidad has querido incursionar en el mundo de la apologética, de la defensa de la fe, lo primero que tienes que hacer antes de intentar llenar tu razón con verdades absolutas y mucha información, primero debes santificar tu corazón. Es decir, debes estar seguro de que aquel que tú vas a defender, que es Cristo Jesús y la fe, es tu Señor y es tu Salvador. Ya el libro de Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Qué interesante es esto, hermano, porque a la mayoría de nosotros nos gustaría ser un gran defensor de la fe, ir a lugares académicos donde el intelecto prima y la sabiduría es bañada de elocuencia, y queremos alcanzar a esas personas con el evangelio, y de seguro que lo podemos lograr y de seguro que lo vamos a realizar. Pero Pedro dice, tienes que santificar a Cristo en tu corazón. Antes de que alguno de nosotros fije su mente en la defensa del evangelio, primero debemos llevar a cabo un autoexamen si es que Jesús es el Señor de nuestra vida. En segundo lugar, Pedro dice que debemos estar listos para poder presentar defensa de nuestra fe. Y este listo involucra esfuerzo personal. Una vez que Cristo se ha entronado en tu vida y es Señor absoluto por encima de cualquier persona, objeto o cosa, tú tienes que prepararte. Y en la preparación demanda de esfuerzo. Tú tienes que leer, tú tienes que informarte. La Biblia es la fuente principal de tu sabiduría, es la fuente principal de la vida espiritual que tú debes llevar día a día, pero al mismo tiempo tienes que informarte. Hay unos creyentes que utilizan mal el texto de Lucas capítulo 12, versículo 12, que dice, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Y esto muchas veces lo utilizan para no prepararse, para no leer, para no instruirse, para no conocer algo más de la rutina mental que muchas veces estamos llevados porque tenemos miedo a indagar un poco más allá de los libros que tenemos a nuestro alcance, y utilizan e interpretan de una forma incorrecta este texto porque llegan a la conclusión de que es el Espíritu Santo que te va a ayudar y va a hablar por tu boca. Cualquier pregunta que alguien te haga, Él lo va a responder. Sin embargo, el Espíritu Santo no pondrá en nuestros labios, no pondrá en nuestros corazones, no pondrá en nuestra mente lo que nosotros debemos decir, porque Él ya lo puso en la palabra de Dios. Es decir, la Biblia es la fuente de manantial de vida. Y para defender la palabra, tú y yo tenemos que conocer la palabra. Pedro dice, ¿quieres ser un defensor de la fe? Pues santifica tu corazón, que Cristo esté en primer lugar en tu vida. Segundo, tienes que estar listo. Y listo significa que tienes que prepararte. Primero, ¿qué vas a defender? La palabra de Dios. Pues conoce la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Ya segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, lo que está diciendo es que para defender la palabra, nosotros debemos conocer la palabra. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Acá está hablando de un grupo de creyentes que cuando Pablo les predicaba, ellos agarraban las escrituras y las revisaban para ver si realmente lo que Pablo decía estaba correcto. ¿Eso qué significa? Que ellos apuntaban el sermón de Pedro, apuntaban el sermón de Pablo, apuntaban el sermón de aquella persona que les estaba instruyendo, y ellos revisaban en las escrituras si lo que estaba predicando esta persona estaba correcto o estaba incorrecto. Entonces debes estar listo. ¿Y listo cómo? Preparándote. Y si una persona piensa que puede defender el cristianismo sin haber estudiado diligentemente la palabra de Dios, esta persona está gravemente equivocada. Necesitas leer, necesitas preparar. Tercero, Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa. Y el término defensa viene de una palabra griega que es apología. Y apología significa presentar defensa verbal, es decir, hablar en defensa. Y para que nosotros podamos presentar defensa en nuestra fe, no debemos tener temor a los hombres. Por eso alguien decía, el que se arrodilla en la presencia de Dios podrá estar de pie en la presencia de los hombres.
Y cuando nosotros vemos la vida de Pedro, en Hechos capítulo 5, versículo 41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, Pedro estaba defendiendo la fe, y como consecuencia de defender la fe, lo castigaron. Por eso Pedro nos está diciendo que para nosotros poder ser defensores de la fe, no debemos tener temor a los hombres. Más adelante en otro texto dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora ese texto se ha vuelto muy famoso en las esferas políticas. Y muchos creyentes utilizan este texto manipulando la verdad central por el cual se dijo en Hechos de los Apóstoles. Y dicen, acá dice que yo debo obedecer a Dios, así que no obedezco al juez, no obedezco al Congreso, no obedezco al presidente, no obedezco a nada, cuando el texto no dice eso. El texto dice que hay que obedecer a Dios. En primer lugar, si algo está siendo atacada contra tu fe y te obligan a hacer algo que está en contra de tu fe, tú tienes que decir no y obedecer a Dios antes que a los hombres. En esta época tenemos libertad de predicar el evangelio. Nadie nos está prohibiendo predicar el evangelio. En ninguna parte del Perú está prohibido predicar el evangelio. Por eso es que estamos hablando ahora. Por eso es que podemos expresar la verdad de la palabra de Dios ahora. Pero hay personas que interpretan mal las escrituras. Y para ser un defensor de la fe, no tienes que temer a los hombres. Más aún, para ser un defensor de la fe, tienes que prepararte bien también. Hechos 22 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El versículo 24 al 26 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos que Pablo se está defendiendo ante el rey Agripa. Y el rey Agripa le dice: estás loco. Las muchas letras te están volviendo loco. ¿Qué es lo que le está diciendo el rey a Pablo? Pablo, tanto lees que a la lectura te ha vuelto loco. Agripa se dio cuenta de que Pablo estaba bien preparado. Y como estaba bien preparado, él podía defender bien su fe. ¿Te estás preparando? Ahora el internet nos da una serie de libros para poder nosotros prepararnos en cuanto a la defensa de nuestra fe. Es más, hay un ministerio de Rabbi Zacarías especializado en apologética cristiana. Y podríamos nombrar. Es más, como iglesia, nos hemos suscrito a Reino Media. Y a través de esa página cristiana hay una gran cantidad de libros virtuales de apologética y defensa de la fe que tú, mi hermano, como creyente de la Alianza Cristiana y Misionera Manchay, tienes acceso a ello. Estamos pidiendo tus datos para poder enviarte el link para que tú puedas inscribirte completamente gratis, para que defiendas tu fe. Y luego Pedro va a dar la cuarta razón y dice que si tú quieres ser un defensor de la fe, tienes que santificar en primer lugar a Dios, ¿no es cierto?, en tu corazón. Tienes que estar listo, tienes que estar bien preparado. Y la cuarta razón es con mansedumbre y reverencia. Recuerdo mucho en nuestros años de juventud, cuando teníamos 18, 19 años y salíamos a predicar el evangelio. Nos íbamos a la Plaza 2 de Mayo, a la Plaza Unión, a la Plaza San Martín. Predicábamos en Girón de la Unión y Emancipación, y como éramos muchachos jóvenes, predicábamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y de pronto nos encontrábamos ahí en la Plaza 2 de Mayo, en la Plaza Unión, a unos hombres con barba larga, unos hombres ya de edad, y nosotros defendíamos nuestra fe, pero nos enojamos. Levantamos la voz. No habíamos aprendido aún la verdad de que la defensa de la fe no significa gritar al oponente o sentirte satisfecho que le has ganado.
La defensa de la fe tiene que ver con el hecho de que tú das razones de la esperanza que hay en ti con mansedumbre y reverencia. ¿Qué significa eso? Poder bajo control. Cuando nosotros vemos un caballo, tiene una fuerza increíble para poder jalar, para poder mover objetos de gran tamaño y de gran peso. Sin embargo, al caballo un cabestro, este pequeño elemento se le coloca en el hocico del caballo y eso hace de que el caballo pueda ser dirigido para cualquier lado. Puede tener una fuerza increíble, mucho más que la que tiene cualquier ser humano, pero ese pequeño metal que va dentro de su hocico hace de que el hombre que lo domine, el jinete, tenga bajo su control el poder del caballo. Y cuando nosotros hablamos de mansedumbre y reverencia, está hablando que cuando tú defiendas tu fe, tú tienes que aprender a tener control de ti mismo. Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, de nada sirven los argumentos a favor del evangelio si tu testimonio deja una mala impresión. Recuerdo que luego que logramos aprender este principio, íbamos nosotros a la Plaza 2 de Mayo, a la Plaza Unión, y muchos de ustedes seguramente que ya peinan canas se acuerdan cómo evangelizamos. Entonces ahora nuestro propósito, cuando conversábamos con esas personas, ya no era demostrar que sabemos más y que les ganamos, sino ahora nuestro propósito era ganarle, pero para Cristo. Ganarle para el reino de los cielos. Antes, nuestro enfrentamiento era choque. Decirle: yo sé más que tú no tienes argumentos, porque en nuestro desconocimiento de los principios de la palabra de Dios, nos sentíamos contentos cuando le ganábamos en argumentos a esa persona. Pero no lo ganábamos para Cristo. Entonces, mi hermano, cuando Pedro está presentando estas verdades, nos está diciendo que nosotros, en primer lugar, debemos permitir que Cristo sea Señor de nuestra vida. En segundo lugar, debemos estar listos. Debemos estar preparados y bien preparados. Y toda esta preparación, cuando se ponga en práctica, mi hermano, mi hermana, lo que nosotros debemos hacer es defender nuestra fe con mansedumbre y reverencia. De modo que los que no son cristianos, por nuestra acción, ellos puedan darse cuenta de que la esperanza que hay en nosotros es algo que ellos necesitan y es algo que ellos realmente van a experimentar en el momento en que tienen un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Cómo está tu defensa del evangelio, mi hermano? ¿Cómo está tu defensa de la fe? Pues te animo, mi hermano, a que pongas estos principios en práctica. Y tú, joven, tú, señorita, no tengas miedo a leer libros. Ahora el internet te da una gran biblioteca virtual de libros cristianos. Y si tú deseas, yo tengo en PDF una gran cantidad de libros que te puedo enviar. Pero pídelo. Y podamos compartir ideas, podamos compartir enseñanzas. Si tienes alguna duda, estamos para poder ayudarte. Es más, ayer tuvimos en la reunión de jóvenes, en la reunión de Pasión Juvenil, un hermano psicólogo que vino a compartirnos la verdad acerca de que por qué creemos en la Biblia. ¿Por qué nosotros hemos puesto nuestra confianza en la palabra de Dios? Porque Dios también ha levantado hombres y mujeres preparadas para poder enseñarnos y capacitarnos. Y tú, mi hermano, es posible que Dios quiera usarte a ti en el mundo de la apologética, en el mundo de la defensa de la fe. Pero te tienes que preparar. Pero recuerda, con mansedumbre y reverencia, a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros defendamos la fe, que la persona que nos está cuestionando y nos está atacando sea ganada para Cristo, sea ganada para el reino de los cielos, salga de las tinieblas y venga la luz, salga de la potestad del diablo y venga al reino de los cielos. Entonces, mi hermano, te desafío. Y este estudio bíblico de esta mañana no tiene edad. Es decir, tú no puedes decir: yo ya peino canas. Esto es para los muchachos. No, mi hermano. Porque la preparación es para todos. Dios empezó a usar a Moisés cuando tenía 80 años. Y si nosotros nos podemos saber cómo es que Dios llama a las personas
sin ver la edad. Porque nosotros estamos en el tiempo, y en el tiempo está 10, 20, 50, 100 años. Y vemos que el que tiene más de 80 está más desgastado. Pero desde la óptica de Dios, Dios no mira el tiempo porque Él habita en la eternidad. Y en la eternidad, mi hermano, no hay tiempo. Y a Dios le place llamarte a ti para que te prepares. Así que te animo, mi hermano, a que, en primer lugar, te enamores de la palabra de Dios. Te sumerjas en el manantial de vida, que es la palabra de Dios, y comiences a escudriñarla. Desafíate, mi hermano, en leer la Biblia toda completa, cada año, cada medio año, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a lo que, mi hermano, tú dispones, pero hazlo. Y que sea el Señor guiándote, mi hermano, a que los que están alrededor tuyo puedan darse cuenta de que la esperanza que hay en ti es la que ellos necesitan, que ellos viven sin esperanza, ellos viven en una desesperación tal que solo Cristo puede darles tranquilidad. Entonces, mi hermano, vamos a orar en esta mañana y decirle: Señor, aquí está mi vida. Si en algo yo no he permitido que la instrucción pueda llegar hacia mi mente y hacia mi corazón, determino a partir de ahora que voy a empezar a leer, voy a empezar a instruirme más, y voy a ser un hombre, una mujer apasionada por Dios, apasionado por Dios, apasionado por las Escrituras, para que cuando alguien cuestione mi fe, yo con mansedumbre y reverencia le pueda hablar de Jesús y le pueda decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si en esta mañana usted se ha conectado con nosotros y está con un sinsabor de la vida, está con un sin propósito en las decisiones que usted toma, yo le invito a que usted pueda colocar a Cristo Jesús como alternativa principal de las decisiones que usted va a tomar, y pida que Jesús sea el Señor de su vida, y pida que Jesús le permita experimentar el nuevo nacimiento. Y cuando usted le dice a Jesús: Señor Jesús, soy pecador, usted inmediatamente está reconociendo que Él es el Señor. Cuando usted le dice a Jesús: Señor, perdona mis pecados, usted automáticamente está reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y cuando usted le dice: Señor Jesús, quiero ser un discípulo tuyo, usted le está diciendo: Señor, yo quiero ser preparado para ser un hombre, una mujer que defienda mi fe. Y si ese es su deseo, permítame en este momento hacer una oración, porque en un momento yo también recibí a Cristo como Señor y Salvador. Tenía 17 años, era un joven con diferentes pensamientos acerca de la vida, pero Cristo me encontró y entendí que la mayor razón, y entendí que el propósito más grande que el hombre puede hallar en la tierra no es un objeto, no es un ser humano, sino es Dios hecho hombre. Y Jesús vino a mi vida, y aprendí que si yo le hablaba a Él, Él me escuchaba, y si Él me escuchaba, yo podía pedirle a Él que primeramente tenga misericordia de mi vida. E hice una oración, y gracias al Señor mi vida empezó a agarrar un rumbo diferente. Y eso es lo que hoy día quiero decirte a ti, que si tú le pides a Jesús que sea Señor de tu vida, que te conviertas en un discípulo de Él, vas a ver que esa verdad de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, te van a cumplir en tu vida. El Señor va a perdonar tus pecados, el Señor te va a dar vida nueva, y el Señor te va a dar vida eterna. Pero tú tienes que pedir. No es una oración mágica la que te permite entrar en comunión con Dios. Es la actitud sincera de tu corazón, que tú le dices en tus propias palabras que sea el Señor y Salvador de tu vida. ¿Te animas a hacerlo? Si estás pensando y diciendo que no sabes orar, permíteme guiarte. Pero no repitas lo que yo digo como un rezo automático, sino dilo desde la sinceridad de tu corazón y dile así al Señor Jesús: mientras mis hermanos están orando por ti, mientras mis hermanos en su casa están clamando por tu vida, tú dile al Señor: Señor Jesús, en esta mañana
Te pido perdón por mis pecados. Pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Te suplico que me escribas mi nombre en el libro de la vida y que, Señor, yo pueda ser tu discípulo y a partir de ahora me convierta en un seguidor tuyo. Toma mi vida, te la entrego a ti, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has orado, pues permíteme decirte que la palabra de Dios, la promesa dice que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que a partir de ahora el Espíritu Santo va a guiar tu vida. Y te animo a que nos escribas a través de las redes sociales para poder saber más de ti y para poder seguir guiándote en algunos consejos. Dios te bendiga. Y gracias, mis hermanos, por estar conectados en este tiempo. Y gracias a Dios por aquellas personas que han podido orar y han podido recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y el desafío y el reto está, mi hermano, ahora en tu lado. Tú tómalo y asume el desafío y conviértete en un defensor de la fe para la gloria de Dios. Amén, hermano. Amén, hermana. Dios te bendiga y hasta la siguiente reunión. Bendiciones.